Bueno, buenas tardes, Mayara, Rachel, Buenas tardes, hola Buenas José. tardes. que hoy tenemos dos personas entrevistadas. Por una parte, a mi izquierda está Rachel Leslar, que es de Malasia y estudió Administración de Empresas y Chino y, bueno, pues por una serie de casualidades acabó trabajando en Bilbao en una empresa de un taiwanés, ¿verdad? Sí, sí. Y por otra parte está Mayara March, que es brasileña. Mayara estudió publicidad y relaciones públicas y después estudió en Deusto en San Sebastián Derecho y Comunicación, ¿verdad, Mayara? Eso es. Y bueno, Mayara ya es conocida nuestra porque estuvo en otra entrevista de otro proyecto en el que ha estado anteriormente, que se llama Ceolex, que ahora lo ha dejado aparcado y se ha pasado al proyecto de Rachel, que es Vostok. No digo nada mal, ¿verdad? Entonces, lo primero de todo, vamos a estar contando qué es Vostok, ¿no? Así que cuando queráis, eso casi mejor Rachel, ¿no? Que es la que lo inicia. Eh, Perfecto. Pues Vostok es una empresa de movilidad sostenible y nuestro primer desarrollo ha sido una moto eléctrica equivalente a una moto de 49. Uso para urbanos, para particulares, tanto como para empresas. Y lo que significa eso es fabricamos y distribuimos esas soluciones. Ajá. Sí. Vale, esta moto se llama Vostok, ¿verdad? Sí, Vostok. Sí, la primera de desarrollo es la Vostok E7 y estamos trabajando ahora con el Vostok E8 que estamos desarrollando aquí en Álava junto con otra empresa y esto es un poco el trayectoria que estamos haciendo O ahora. sea, habéis empezado por el número 7. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Quieres contarlo? Sí, de hecho estábamos comentando antes, ¿no? Temas de un poco asiáticos en Bilbao y al final sí que es una persona que consideramos un profesional muy bueno en su trabajo, y ha sido Yulia Lee quien ha desarrollado al final la marca, y todo venía un poco sobre las misiones Vostok, ¿no? Que eran las primeras misiones tripuladas por un ser humano y llegaron hasta las 6. Entonces para nosotros la misión 7, ¿no? Era cómo nosotros podíamos ayudar, era en la carretera, y cómo podíamos ayudar al mayor número de personas posibles a hacer la transición hacia la movilidad eléctrica. Entonces por eso es la Vostok 7. Ah, La vale, séptima misión. vale. Y esto dices que lo ha desarrollado una persona que es, has dicho su nombre, ¿verdad? Sí. O sea, tenéis una persona, un profesional de digamos que del branding y la comunicación, que es la que ha hecho todo lo que tiene que ver con la marca, ¿vale? Sí. Vale. Empezamos un poco ese trayectorio ¿no? Queriendo crear la marca para poder expresar claramente lo que estamos haciendo y lo que queríamos hacer. Y muchas veces eso es muy difícil cuando tienes tantas ideas en tu cabeza. Entonces un profesional de brand strategies te ayuda a aclarar un poco esos puntos. Ajá. ¿Es una marca que os ha dado algún problema? Porque claro, vosotros imagino que os dirigís a todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí. El usar una marca en todo el mundo, pues a veces no es fácil, ¿no? Te encuentras con gente que ya se le ha ocurrido el nombre, tal, no sé. ¿Con eso os habéis encontrado con algún problema o no? Con la marca dices. Sí, Sí. bueno, problemas no, pero sí hemos tenido preguntas de por qué Vostok, porque Vostok al final significa incluso. Entonces es un poco raro, ¿no? Pero como la historia viene más de la misión de Yuri Gagarin, no tiene que ver con Rusia, sino la misión que queremos expresar nosotros como empresa. Pero sí hemos tenido preguntas raras sobre el nombre. Sí, me refería también a que igual en algún país no se puede usar esa marca porque la usa otro. Bueno, Tampoco estáis en todos los países, Vostok ¿no? Electric y el nombre en realidad está registrado, pero no, o sea, problemas no hemos visto, porque sé que hay un reloj, por ejemplo, que también se llama Vostok, pero hasta de momento no hemos tenido problemas, porque al final cuando estás registrando es bajo cada producto y sección. Bueno, ¿cuándo empezasteis con todo esto? Creo que ya en 2016, ¿verdad, Rachel? Sí,
Sí, sí, constituimos en el 2016 y los primeros 3 años estuvimos haciendo el desarrollo de la moto, básicamente. Y fue en finales de 2019 cuando lanzamos el modelo de Vostok 7 en España. Ajá. Vale. Entonces hay como dos partes. Primero la del desarrollo de la moto y después el desarrollo comercial o la distribución y demás. Entonces, el desarrollo de la moto, esto, ¿cómo os lo montasteis? Porque joder, me dicen, tienes que desarrollar una moto y no sé por dónde empezar. Ya, wow. Bueno, y encima eléctrica, ¿no? Sí, encima eléctrica. Pues yo creo que en realidad ha sido un poco de experiencias e influencias que hemos tenido Álvaro y mi socio y yo por separados, ¿no? Y luego coincidimos en la vida y vimos que tuvimos la misma pasión un poco para la movilidad eléctrica. Y decidimos empezar algo. Y claro, para empezar, 2 personas con sus ahorros no era nada fácil, entonces tuvimos que empezar, o sea, desde un punto pensando en cómo íbamos a poder sacar una moto eléctrica en que iba a ser una moto que era asequible, que era fácil en cuanto a carga, porque eso es lo que vimos. Los dos habíamos vivido en Asia y lo que existía en Europa eran las importaciones directas de Asia. Y esto no, o sea, literalmente lo que yo podía comprar en Asia por 300 libras me costaba igual 4.000 aquí. Calidad mala, baterías de acid LED, básicamente no está creada y optimizada, ¿no? Y al ver un poco el mercado haciendo el research, digamos que había 3 barreras en concreto. La barrera de autonomía, la barrera de puntos de cargas, porque entonces ibas a tener que depender de la infraestructura del gobierno de ayuntamientos y por último el precio, ¿no? Si el precio es muy elevado porque es un producto eléctrico, pues las personas no van a hacer la transición de gasolina eléctrica. Entonces, eso fue el base, ¿no? que tuvimos. Luego, por otra parte, tuvimos la idea de montar algo, de crear un producto con nuestros propios ahorros y la colaboración de las fábricas y tuvimos que empezar desde un base de una moto de gasolina, básicamente. Y eso es lo que hicimos. Empezamos con el base en una moto de gasolina, una que podía convertirse fácilmente a una moto eléctrica por lo que representa, ¿no? Tiene que ser ligera para que la moto luego pueda tener autonomía. El diseño tiene, en nuestra opinión por lo menos, tenía que tener muy pocas partes plásticos porque ¿qué sentido tiene representar una marca sostenible si luego estamos poniendo muchos plásticos? Entonces, ya de base tuvimos bastantes criterios y de ahí encontramos un partner y empezamos con el proyecto. Entonces empezamos con el desarrollo de baterías, comprobando cada célula para ver cuál de las células tenía más capacidad, cómo montarlas, cómo meterlas, cambiar el espacio por dentro, estéticas, calidad, etcétera, etcétera. Y es un poco así como habíamos empezado con el Vostok 7. Vale, no hemos hablado de cómo empezasteis en el sentido previo de cómo surge una idea de estas. O sea, me has hablado de Álvaro, del socio. Esto, ¿en qué contextos conocisteis? ¿Hablasteis de esto? ¿Cómo fue ese proceso? Vale, yo creo que ha sido a través de lo que había comentado, ¿no? Un poco de mis propias experiencias y suyas. Las mías vienen de que mi padre es malayo y mi madre es irlandesa. Nací en Malasia. Y justo en mi ciudad había muchas motos que al día pasaba por un puente de Johor a Singapur. Yo creo que es una cifra de 200.000 motos. Es una locura. Había mucha contaminación. En contraste a esto, mudamos a Irlanda cuando yo tenía 12 años. Al principio estuvimos viviendo con mi abuela porque mis padres no tenían recursos, pero con los años fueron ahorrando.
y empezamos a construir nuestra casa eco, ¿no? Entonces, la casa tenía tanque de agua para filtrar el agua recogida desde lluvia a la casa, luego tuvimos paneles solares. Todo lo que usamos dentro de la casa es productos no tóxicos y, o sea, sostenibles, digamos. Mi padre especialmente era una persona muy consciente de esas cosas. Aquí se dice un friki de la sostenibilidad. Sí, básicamente. Y él usaba la palabra, ese hot word o keyword de sostenibilidad, incluso cuando nadie lo estaba usando, ¿no? Entonces yo creo que eso me marcaba. Luego, poco después de eso, me mudé a Manchester con 18, 19 años a estudiar en la Escuela de Negocios. Tuve un año en China para economía en chino y clases de idioma. Y fue en China donde tuve mi primera experiencia con una moto eléctrica. Me enamoré, estaba, o sea, en plan, wow. Me compré una moto eléctrica con mis ahorros de clases de inglés que estaba dando allí y la llamé a Schneider. Y así empezó un poco. Luego, justo después de estudiar, terminar mis estudios en Inglaterra, vino aquí a España a trabajar. Bueno, mejor dicho. Y en uno de mis viajes, no quiero problemas, en uno de mis viajes de trabajo a China, a Shanghai, bueno, me quedé con mi amigo de uni y me introdució a Álvaro. Bueno, básicamente en China a través de otro amigo en común. Vale. Él también tenía esa pasión y ese interés en la movilidad eléctrica, empezamos a hablar y la verdad en muy poco tiempo empezamos a construir, idear y montar una empresa alrededor de la movilidad eléctrica. Vale. Entonces, digamos, has explicado la pasión que tienes por la movilidad eléctrica, que coincide con la de tu socio, y un día os conocéis y empezáis a trasladar eso a un proyecto empresarial, ¿no? ¿Recuerdas un poco cómo lo hacíais? O sea, ¿os veíais en una cafetería, en casa de alguien o cómo hacíais eso? Si te acuerdas, porque igual no te acuerdas ya. O ir montando la empresa, ¿no? No, antes de montarla, ¿no? Porque supongo que cada uno tenéis vuestro trabajo. Claro, y antes de montarla, pues no dejáis el trabajo todavía, ¿no? Sí, antes de decir, joder, pues antes de decidir, de dar ese paso, uno se lo piensa bien, ¿no? Sí, no, totalmente. Y estuvimos quedando, o sea, él estaba volviendo de Shanghai a Bilbao para vacaciones y en esos ratos estuvimos quedando para, ¿no? Pulir un poco esa idea y ir ideando más, hacer más brainstormings y de hecho tenemos una libreta naranja con todas las ideas iniciales y incluso el nombre Iguana que nos parecía en plan super cool, ¿sabes? En ese momento porque reflejaba el verde. ¿Y dónde quedabas? Te comentaba. Y bares en mi casa, pasábamos mucho tiempo en mi casa, de hecho en Bilbao, creando un proyecto. Sí, sí. Vale. Y bueno, hay mucha gente que tiene proyectos y que nunca los lleva a cabo, ¿no? Porque al final pues tiene su enjundia, ¿no? Tienes que dejar otras cosas y dedicarte a ello. ¿En qué momento recuerdas que lo tuvisteis claro? Ya siento que no te puedo apuntar nada a ti, Mayara, porque esto es antes de ti. luego iremos a tu parte, no te preocupes. La protagonista es más Rachel, tranquilamente acompañando. Pues siempre sabía, la verdad, porque me acuerdo, o sea, incluso todos mis proyectos de la uni era alrededor de la movilidad eléctrica. En 2011 presenté un proyecto de, o sea, Investment Appraisal para un trabajo bastante detallado y era para un proyecto de, o sea, motos compartidas en ciudades y lo que yo sepa, no existía esa idea ni siquiera en ese momento. Entonces, o sea, desde hace mucho ya sabía que quería hacer esto. Entonces, cuando tenía que dejar muy puesto para dedicarme a Vostok,
era bastante fácil porque no ha sido de repente. De hecho, estaba o sea, compartiendo ambas cosas o compaginando ambas cosas y no ha sido de golpe, digamos, no estaba haciéndolo de golpe. Vale, te voy a hacer la misma pregunta, pero de otra manera, ¿vale? Uno de los problemas que se suelen detectar es que mucha gente tiene proyectos, pero el convertir eso en una empresa, mucha gente no lo tiene en la cabeza, ni siquiera se le ocurre, se le pasa por la cabeza porque digamos que el sistema educativo a lo mejor no nos ofrece esa opción nunca. Entonces, mucha gente nunca piensa se puede emprender porque no es algo que esté dentro de las opciones, que sean de alguna manera formado, ¿no? Entonces, tú, sin embargo, parece que lo tenías ya bastante claro desde hacía tiempo, ¿no? Quizás la formación que has recibido iba más dirigida a que fueras emprendedora, o ¿ves tú hay algo que te pueda diferenciar de otra gente? Porque ya llevas tiempo aquí como para poder tener, o a lo mejor tu cultura mezclada con muchos sitios, ¿no? La cultura, en realidad, porque sé que la cultura asiática es mucho de negociar en negocios, digamos, ¿no? Mi nana y mi abuela asiática también tenía un poco de espíritu de ser un businesswoman, ¿no? Aunque nunca llegaba a vender oil, digamos, pero tenía ese espíritu. Y de ahí veía cosas. Mi tía era una, o sea, inspiración también para mí, aunque ella no estaba emprendiendo por sí mismo, trabajaba para grandes empresas y altos puestos, ¿no? Entonces, igual es por las experiencias que he recibido que de esa forma he podido echarme para adelante. Y por cierto, o sea, también porque también tenía a Álvaro, que también tenía ganas de hacerlo. Y es más fácil hacer un proyecto cuando tienes a alguien a tu lado que tiene las mismas ganas de hacer que un proyecto crezca, ¿no? ¿Crees que no lo habrías hecho sola, Rachel? Yo creo que no. Yo creo que no. Ya. Es difícil, la verdad. O sea, empezar un proyecto y especialmente de ese tamaño, e incluso ahora que lo pienso, ¿no? Estamos en el sector de la automoción. Empezamos con un proyecto bonito de movilidad eléctrica, de motos eléctricas, pero no llegas a pensar, o por lo menos darte cuenta en ese momento, que ese proyecto va a tener fabricación, postventa, logísticas, no sé, o sea, muchas áreas, ¿no? Y ventas, atención al cliente, sí. Marketing, o sea, no sé. Y a la pregunta que has hecho, José, si me permites añadir, bueno, conozco a Rachel desde hace más años y al final también, al final la cultura emprendedora, los eventos. Yo la acabo de conocer, ¿eh? Yo lo conozco desde hace algunos años y la verdad es que es muy curioso porque es una persona muy multicultural. Tanto te saca una historia asiática como te saca una típica frase vasca, como te saca algo de Manchester, como te saca algo de Malasia, como te saca algo de Irlanda, ¿no? Como esas mezclas culturales que ves que su propia personalidad de alguna forma no es un conflicto positivo porque ha vivido en tantos sitios y ha experimentado tantas cosas y sobre todo me parece que en épocas muy importantes de su vida, al final no, nacer en Malasia hasta los 12, o sea, eres muy consciente. Luego en Irlanda, antes está todo el día con el té, pero tiene esas como manías de estructura y organización y las cosas son así de los asiáticos, de esa autoexigencia. Entonces yo creo que al final sí que veo su gran diferencia quizá tanto conmigo o con otras personas que conozco en el emprendimiento. Ella no ve los límites en un sentido muy positivo. Ella dice, cualquiera lo puede hacer desde un punto como muy bonito y muy juego, ¿no? Como, no, o sea, simplemente es perseverancia y que tú puedes hacerlo, que cualquiera puede hacerlo y nada es un reto bastante grande para ella. Es como, no, sí, esto es complicado, pero vamos a ir, vamos a dividirlo en pedacitos más pequeños y vamos a ir y tomando cada día tras otro, ¿no? Entonces, sí. Interesante. O eso es lo que yo veo de por qué no lanzarse, porque la verdad es un proyecto complejo. Sí, y ambicioso. Porque tú, lo has tenido que pasar mal muchas veces, Rachel, porque llevas tiempo detrás del proyecto. Sí. Y imagino que no te ha dado mucho de comer este tiempo, claro. Mucho de comer, bueno, porque,
comida he tenido. Mucho de comer. Es un decir, sí. Sí. La expresión que a lo mejor no me la has captado literalmente. Y, No, entiendo. Es un buen inglés en realidad. Entiendo. A ver, al final, los primeros 3 años estuvimos haciendo otros proyectos aparte, ¿no? Para compaginar un poco de poder sacar ese proyecto para adelante. Y luego muchas veces las cosas no dependen de nosotros, entonces en vez de estar sentadas esperando, pues estamos a paralelo haciendo otros proyectos para ganar dinero, para ganar experiencias y para seguir un poco viviendo y compaginando las cosas. Muchas veces... ¿Proyectos de diseño relacionados con la movilidad o nada que ver? Otros proyectos de emprendimiento y sí, otros side projects y Álvaro también ha tenido un montón de side projects y ha estado en Denium y luego estoy probando la moto con Globo, Just Eat, etcétera, etcétera. Entonces sí, hemos al mismo tiempo estado haciendo otras cosas. Porque al final, aunque uno quisiera que el proyecto vaya a una velocidad, no siempre va a esa velocidad. Entonces tienes que ajustar tus expectativas a veces a esas cosas, porque nosotros estamos dependiendo de muchos otros factores y muchas otras personas. Entonces sí, los primeros años así es como... O sea, cuando ya terminasteis de diseñar el proyecto, lo que queríais hacer era una moto eléctrica para todo el mundo, para una zona concreta. O sea, ¿qué teníais en la cabeza en ese momento? Dentro de esa cierta locura que nos has de alguna manera descrito antes, ¿no? Tuvimos la idea para crear una moto eléctrica para particulares en zonas urbanas. De esto empezamos a idear con la posibilidad de crear una moto que era adaptable para esos ciudadanos y una moto eléctrica también que podía adaptar a negocios, entonces flotas. Y la moto en realidad, ya que está desarrollado y terminado, con 4 tornillos se puede cambiar un soporte detrás y poner una caja más grande o una caja más pequeña o una silla, ¿no? Cuando dices flotas, entiendo que te refieres a transporte en urbano, ¿verdad? Sí. No de grandes cosas, pero sí. Lo que hace Globo, lo que hace Just Eat, por ejemplo, que has comentado antes, ¿no? Just Eat, y de hecho estamos haciendo algunas pruebas con grandes empresas de Madrid y con una caja de 300 litros que entra a 180 paquetes. Flotas más grandes también porque estamos viendo que hay ese movimiento dentro de ciudades para empresas y al final o sea, las empresas lo necesitan como una solución inmediata, ¿no? Entonces tenemos esas dos. Sí, Globo lo conozco bien, sí. Sí. No sé, me añade que sobre todo lo que he podido aprender en estos meses, bueno, en realidad llevo colaborando un poco más de tiempo, pero han sido desde los últimos meses, ¿no?, que me he metido de lleno, entonces conozco bastantes cosas del proyecto y del sector, y es cierto que tal y como fue concebido desde la idea del branding, siempre ha sido una moto que fuera adaptable para el mayor número de personas posibles, de alguna forma al mejor precio posible o sobre todo una relación calidad-precio interesante, pero sobre todo que fuera una moto que resolviera muchas soluciones, ¿no? De eso el Go Places, el que la movilidad eléctrica sea la norma, el que sea asequible para todos. Entonces, al final, el resultado final, tanto en la E7 como en la E7 Plus, que de hecho hemos lanzado en diciembre de 2021, un nuevo modelo que es la Boston 7 Plus, es una adaptación de la E7, guarda el mismo diseño, pero realmente es un chasis muy fuerte, con muy poco plástico, que es lo que ya comentaba, con 4 tornillos lo puedes adaptar a 3 formatos, que sería 2 personas o 2 personas de un casco, una persona y un baúl pequeño, que sería para llevar comida, como el típico pizza, o para flotas, que ya sería última mía, que es una moto y un cajón gigante que literalmente entra una persona dentro, es monstruoso. Y al final siempre ha sido eso, ¿no? La idea de que sea una cosa adaptable y que realmente solucione problemas, porque sobre todo cuando se dieron cuenta de que al final no puedes pretender, o sea,
actualmente estamos viviendo un montón de problemáticas en nuestras ciudades, el tema del COVID, un montón de furgonetas de Amazon invadiendo la ciudad. O sea, todo está como en tan movimiento y todo está cambiando todo que debemos replantearlo todo. Entonces no podemos pretender crear motos eléctricas que valen 12.000 euros, ¿vale? Que no es para nada comparable para alguien que simplemente quiere moverse, porque están buscando una nueva forma, porque al mismo tiempo las ciudades están creciendo, se están densificando, no hay transporte que te lleve en las horas que necesitas. Por ejemplo, en San Sebastián era una realidad y sigue siendo, a pesar de los proyectos que se están llevando a cabo, que si tú eres hostelero, a partir de las 12 de la noche, olvídate, no tienes forma de volver a casa, ¿no? Entonces es muy importante al final tener todas esas cosas en cuenta. Siempre me voy por las ramas. Vale. Luego vamos a hablar de la parte de marketing, ya que seguro que que es la parte que más te concierne, Mayara. Pero ya terminando con la primera parte, ya desarrolláis el producto, encontráis un partner que os lo fabrica también, ¿no? Has contado. Sí. Creo que es un partner francés, además, ¿no? Por lo que me has contado Sí, antes de la entrevista. sí. Y ya podéis fabricarla y la ponéis a la venta. ¿Y qué tal os fue ese primer intento de venta? Porque eso sí que es un reto. Sí, al final siempre es un reto, especialmente cuando no tienes los canales de distribución abiertas, ¿no? Y nuestra intención ahora es ir abriendo esos canales para que luego los demás productos puedan ir directamente a nuestros partners que están asociados. Vendíais solo directamente vosotros a través de Internet, ¿verdad? La primera vez solo vendíais vosotros directamente a través de Internet, ¿verdad? No, vendíamos directamente a las tiendas, entonces directamente a concesionarios. Sí. Vale. Entonces, el primer año estaba bien, así, porque luego en febrero 2020 nos encontramos con COVID y estuvimos volviendo a replantearnos a ver dónde estamos, etcétera. Pero sí, o sea, desde ese punto bien, estamos creciendo. El año pasado tuvimos problemas de logísticas y de materiales, pero está ya todo solucionado y vamos bien. Entonces, sí, te quiero decir que... estamos creciendo. Básicamente desde 2019 hemos estado creciendo, pero muy lentamente, no como la habíamos tienes un producto que es una moto que tiene un precio relativamente alto, ¿no? Vuestra moto no es barata, ¿no? ¿Cuánto es? Recuérdame que La primera, el Vostok 7 eran 2.390. Vale. Entonces, ¿quieres vender un producto de 2.390 euros? Nunca has vendido nada, con lo cual la marca, digamos que es un desconocido, la gente no sabe si se puede fiar o no todavía, ¿no? Porque es un producto nuevo. Entonces, eso es un reto, pero muy serio, ¿no? Sí. ¿Quién te compra eso? No es fácil. Sí, no, pero no es fácil, pero al mismo tiempo sí tuvimos bastante gente que empezó a comprar. De hecho, nuestro mercado más potente es Madrid y, bueno, al empezar, de hecho, era en Alicante, que tenemos un partner allí muy bueno y que estaba moviendo las motos en Alicante. En Madrid muy bueno también y en el País Vasco tuvimos bastante apoyo de los vascos por las motos. Vinieron, probaron, compararon, eran personas que conocían de motos. Vuestro primer comprador eran personas que ya sabían mucho de motos. Sí, de hecho, la primera persona sí. Y lo estaban comprando para su caravana de viajes. Era una pareja. Sí, nos hacían la ilusión. El primer comprador fue una pareja que tenía una caravana y que querían llevarse la moto en la caravana. Sí. Ya. Siguen súper contentas con la moto. Han pasado ya años. Sí. De vez en cuando nos escriben. Mira, estamos aquí con la moto muy felices, casi como un hijo. Lo tratan como... Sí. Así que sí, esas cosas nos hacían ilusión. Y has dicho que esos primeros clientes eran personas que ya sabían mucho de motos y que elegían la vuestra pues por... O sea, al final, dos líneas, ¿no? Estamos hablando de distribución y luego estamos hablando de ventas directas a clientes. Y dentro de la distribución sí conocían bastante de motos eléctricas o motos en general. Ahí lo da por hecho. Me refiero al que compra al final, el usuario de la moto. La mayor parte de los primeros que tuviste sí que eran personas que sabían ya mucho de motos.
Sí, los usuarios, los que al final la compran, sí, aunque sea a través de concesionarios. sí, sí, Esos sí, eran personas que ya sabían mucho y que sí. bueno, pues tenían mucha capacidad para Hacer esto. elegir dentro del amplio catálogo de motos que hay, saber cuál era la que más les podía convenir, ¿vale? Y al final lo que estamos viendo en el mercado es que sí, existen otras opciones, pero con la movilidad eléctrica no se conoce muy bien todavía, no está educado de cómo se compara una moto con otra. Entonces, puede ser que estás comprando una moto muy barata, sí, pero ¿qué capacidad tiene esa batería? Y luego cada fábrica está diciendo su propia cosa. El motor, ¿no? O sea, no es el mismo un motor de 1500 con picos de 2200 que un motor de menos de 1000 con picos de 1100. Entonces, depende del peso y muchas otras cosas. Entonces, no es el mismo comparar, ¿no? Sí, sí. Yo no tengo ni idea de motos, o sea que seguramente no me habría atrevido. Y en ese periodo que habéis estado en el mercado ha habido un cierto aluvión de marcas, ¿no? De motos eléctricas. Solamente yo estoy pensando en el País Vasco, se me ocurren ya dos. Esta OX, que es una bastante reciente, que ha nacido de gente de Mondragón, ¿sabéis? Sí. Y luego está la que está en Echevarri, que es Nuuk, ¿no? Estas son motos un poco más robustas, ¿no? Son como un poco grandes, ¿no? Bueno, las dos son bastante grandes, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, quiero decir que ha habido una cierta, pues es una cierta moda o una cierta tendencia hacia productos de movilidad urbana tipo moto, ¿no? Sí. Y claro, esto a vosotros por una parte os viene bien porque se habla más de ello, pero por otra parte, joder, hay más competencia. También eso tiene una cierta pega, ¿no? Sí, cierto pelo, pero al mismo tiempo su mercado, o sea, su cliente final es otro tipo de cliente final. Ambas marcas tienen precios más elevadas. Están motos de 125, que no es el mismo que una 49. Y entonces sí, o sea, realmente competición sí son, pero no creo que alguien que va a gastar esa cantidad lo va a gastar esa cantidad, digamos. Ya. ¿La vuestra qué tipo de cliente se dirige? O sea, ¿cuál es el tipo, la persona tipo? Si es que existe, porque igual hay tantos tipos que es imposible hacer un tipo. De momento hay varias, pero lo que estamos viendo es que tenemos un tipo que es el joven, 30 y pico años viviendo en la ciudad y quiere moverse día a día. Luego, el otro tipo de cliente justo son personas que están comprando motos para su caravana y la nuestra es muy ligera, entonces le conviene muy bien. O sea, tenéis varios clientes de ese tipo. Sí, 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 ¿No? sí. Luego, el otro tipo de cliente, tenemos mujeres más mayor, bueno, más mayor se dice, no sé, sí. No quiero decir mayor tampoco, pero mujeres maduras. Más maduras, sí. Sí, que también quieren moverse por la ciudad y la moto les recuerda mucho a su juventud. Porque tiene como ese estilo vintage, entonces les encanta. Lo usan para la playa, etcétera, etcétera. Y son, o sea, las motos al final es complejo también para las mujeres, porque si pesan mucho, no llegan a subir la moto en la pata alta. Y es muy fácil para que lo pueden subir a la pata alta. Y por último tenemos flotas y deliveries. Y estamos trabajando ya con un par y justo en Bilbao estamos trabajando con The Good Riders. No sé si conoces la empresa. Ya tienen una flota de Vostoks también. Ya. ¿Y qué tal os ha ido con esas conversaciones con los grandes Globo y demás? Bien. Os pedían mucho igual, ¿no? Globo... No, al final, Globo, por el modelo que tienen, Globo al fin y al cabo, sí que al final su estrategia es muy clara, ¿no? Tener la mayor cantidad de trabajadores que pueden siendo autónomos. Entonces, al final es diferente porque lo que nosotros tratamos es sí llegar a esos trabajadores, pero no es lo mismo. Al final, ¿no? El esfuerzo que puedes hacer para llegar a una empresa, por ejemplo, de Good Riders, ¿no? Pero ya nos conocíamos de otras cuestiones, sabían cómo trabajábamos y al final ya una confianza anterior, una conversación muy transparente, muy sincera, las características de la moto realmente funcionan, al final los tiempos, ¿no?
pero al final nuestro esfuerzo siempre es más, para nosotros siempre es mejor si podemos invertir nuestro esfuerzo en hablar con una empresa que al final va a adquirir 20 motos, que ir hablando con 20 personas que cada una de ellas va a adquirir una moto. Donde justamente con Glovo no es nuestro perfil de empresa, pero hemos estado en conversaciones con otras que son más del sector motosharing, ese tipo de cuestiones, y la verdad es que muy interesante, y nuestra moto cumplía mucho con sus requisitos, simplemente que son cosas que se mueven despacio. Acuerdos comerciales al final se alargan el tiempo y casi puedes tardar un año en cerrar algo porque al final es normal, ¿no? Estamos hablando de cosas de una magnitud muy grande y muchas preguntas por ambas partes, reunirte, quedar, enviar moto, probar, adaptar. Muy bien. Bueno, también estáis haciendo sobre todo un trabajo en España, ¿no? Pero creo que también teníais clientes fuera o empezabais a tener o cómo estáis en ese sentido. Al principio con el partner francés hicimos los primeros lanzamientos con ellos, un poco para probar los pilotos en Francia, donde ya tiene como ese costumbre a usar ciclomotores más que España. Y ahora también por otras partes de Francia o por otras partes de Europa se están distribuyendo. Ya estáis vendiendo en varios países. No, nosotros mismos estamos aquí. Entonces, con el partner francés trabajamos un poco por zonas y el partner francés está en otras zonas ahora mismo. O sea, pero nosotros mismos estamos aquí. Pero vuestras motos están llegando ya a otros países de Europa, eso es lo que quería decir. Sí, ese modelo sí. O sea, la moto en sí, sí. Ajá. ¿Cuál es el país donde mejor está yendo? Está en Francia, mayormente esa empresa trabaja en delivery, entonces trabajan mucho con empresas. Están en Francia, me parece, en Ámsterdam, Germany y Alemania. En Francia lo que tiene al final su regulación permite que personas más jóvenes conduzcan y sin la necesidad de un carné como nosotros aquí. Entonces al final la accesibilidad es mucho mayor. Es como, vale, después de la bici me compro una motillo, al final también es muy cómoda, ¿no? Entonces es muy sencillo. Sí. En Francia se puede llevar vuestra moto sin carné de conducir. Sí, y por otro lado están dando bastantes ayudas en esos países para el ciclomotor. Pero en contraste en España no existe eléctrico, ¿no? Porque entiendo que no. Equivalente a 49. En contraste en España no existe tantas. Nosotros tenemos el suerte que el País Vasco sí lo ofrece, Madrid también lo ofrece, pero el resto de España solo lo ofrece para una moto de 125 y arriba. Entonces, esto nos ha afectado también al mercado, porque al final, si alguien puede comprar una moto de 125 con su carnet de coche, lo van a comprar el 125 con su descuento de no sé cuántos... De 1.500 casi. Sí, y se va a quedar al mismo precio que un ciclomotor. Entonces no están promoviendo el ciclomotor. Y eso también ha sido un factor que nos ha afectado. De hecho, cabe mencionar que en Madrid se han solapado dos ayudas, entonces la suma casi rondaba los 1.800 para ciclomotores. Entonces al final es muy interesante. Pero bueno, una de ellas ya se terminó, era del ayuntamiento, otra más como de la comunidad, pero vaya. Sí. Vale. Después de todos estos años de duro trabajo, imagino que Rachel habrá habido muchos momentos de debilidad, ¿no? De decir, joder, esto es demasiado difícil, hay demasiadas cosas que yo no había previsto. A lo mejor lo tengo que dejar y volverme a la empresa donde estaba antes, ¿no? O a un trabajo más por cuenta ajena. ¿Cómo has hecho para aguantar o para resistir esas tentaciones del diablo, digamos? No sé, creo que siempre pasa... No sé si el diablo es el que te lleva a emprender o al revés, no lo tengo claro. Creo que siempre te vas a enfrentar con esas preguntas, ¿no? Cuando estás trabajando con una empresa siempre crees que emprender es mejor. Cuando estás emprendiendo crees que trabajar con una empresa es mejor, ¿no? Pero la verdad es que los primeros años, sí, bueno, tuvimos el periodo de honeymoon, digamos, ¿no? Que todo bien, somos guays, estamos con un proyecto guay, entonces, bien. Luego te empiezas a pensar y te empiezas a preguntar, pero
Yo realmente con los años he ido como trabajando más en mi mente y cómo quiero ver las cosas, porque al final es perspectiva, ¿no? Los viajes a Jerusalén y con las competiciones de Mass Challenge y de Boston, etcétera, etcétera, me ha ayudado bastante también ver las cosas que en un contexto de bigger picture, ¿no? Que es más allá, que al final, bueno, y luego tus propias experiencias, ¿no? Entonces, no sé cómo lo he hecho, pero sigo aquí. Y no te digo qué manera de seguir, pero tomo como cada día el propio día. Creo que también tiene un factor que el hecho de la misión, ¿no? Al final, yo creo que muchas veces cuando se puede tener épocas malas, le veo comentando que al final no es el dinero o la economía o esto. Ella dice, se pregunta por qué estoy haciendo esto. Y se da cuenta de que ella realmente le gustaría ayudar al mundo a hacer una transición hacia un estándar eléctrico, a que, ¿no? Entonces dice, vale, sabe que tiene una misión dentro de sí muy relacionada con el tema de la sostenibilidad. Yo creo que al fin y al cabo también eso siempre termina pesando, porque no es lo puramente económico al final, sino, ¿no? Puedes ir a un McDonald's, no sé, a cualquier lado. Al final, yo creo que lo que realmente te ayuda en los malos momentos es tener algo más que realmente te aporta. ¿Y a ti qué es lo que te hizo ir a este proyecto, Mayara? A mí realmente yo creo que... ¿Tú llevas cuánto tiempo con ellos, con Vostok? Y colaborando en algún aspecto, yo creo que hace 2 años quizá. También es cierto que al final yo estaba emprendiendo mi propia empresa como CEO, ¿no? También estaba terminando los estudios, entonces también se dan circunstancias de la necesidad de hacer prácticas, hablando hoy más de una estructura, ¿no? De universidad más tradicional. Entonces también hice prácticas con Vostok, esto y lo otro, entonces te vas empapando y también al final es muy importante, me parece, crear una comunidad. Porque al final compartir cosas, hablar de las cosas, he tenido un mal día, vamos a dar un paseo, pues amigos o personas para al final, ¿no? Poder compartir. Entonces yo creo que también es el hecho de lo que ella comentaba también, ¿no? De tener compañeros con los que emprender. Entonces yo creo que es difícil cuando emprendes solo, el camino a veces se hace muy, muy, muy cuesta arriba y al final he ido aprendiendo tanto del sector y como puedes ver, me gusta mucho hablar. Entonces se juntaron, ¿no? Características de mi carácter que me gustan mucho, que se me dan muy bien, unido al equipo, que al final también Rachel es una mentora increíble, aprendo un montón con ella, siempre se está formando, siempre está hablando de temas súper interesantes que son de fuera, muchas cosas, al final meditación, el cómo también, ¿no? Desarrollarte a ti mismo. Entonces yo creo que ha sido todo eso unido aquí. Me parece que es un sector increíble, que está creciendo un montón y que es un proyecto muy retador y muy interesante en el que realmente voy a salir de mi zona de confort, pero aprendiendo, no entrando en un pánico en el que los retos son imposibles de abarcar, sino que es un proyecto muy complejo, pero que me hace crecer muchísimo, ¿no? Muy bien. Ya estáis en una fase en la que estáis haciendo una nueva moto que la tendréis en no mucho tiempo, ¿no? Sí, la E8. Sí, estamos desarrollando ahora mismo con Xavi Borinaga de Kirker Mobility. Estamos aquí en un espacio en Aleva, en el Parque Tecnológico, y hemos empezado ya con el desarrollo. Entonces, esperamos poder juntar ese talento, ¿no? Local en el mismo sector y crear algo bonito desde el País Vasco. Sí. Hasta allí, por cierto, vais en moto, Ojalá. Porque ahí como subas el puerto de Baraza en moto. No, Xavi está deseando tener la moto en la 125 solo para venir todos los días en el 125, aunque a mí me parece que hace un montón de frío aquí. Pero no, venimos en coche. Cuando venimos en coche. Vale. Y bueno, ya terminando, proyectos de futuro, aparte de la nueva moto de 125, ¿qué tenéis en mente? Ahora mismo el plan para este año es ir creciendo nacionalmente, ¿no? Abriendo más puntos. Al final nosotros es muy difícil, o sea, intentamos hacer las ventas online en su día, ¿no? Pero vimos que las personas realmente lo que quieren es probar una moto.
quieren saber la sensación, y como una moto eléctrica es tan nuevo, o sea, es difícil comprar algo que no conoces. Entonces, nosotros este año estamos, bueno, el primer trimestre, estamos enfocando en abrir más puntos. El goal es tener 25 puntos antes de marzo y para que la gente pueda pasar a hacer las pruebas, porque nos están entrando muchos leads desde redes sociales, desde la página web, y cuando no tenemos un punto a derivar a esas personas, se queda un poco perdida, digamos. Eso por un lado. Por otro lado... Deduzco que son puntos de canal, no vuestros, son de... Eso es, colaboraciones con otros concesionarios en la zona. Entonces derivamos ese interés a su tienda. Y luego, paralelo a esto, lo que estamos trabajando ahora es el 125. Entonces, ir desarrollando y intentando terminar lo que es posible, porque no es simplemente el diseño, las pruebas, sino luego tenemos un proceso muy largo de homologación, de certificados, luego la fabricación, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues nada, muchísima suerte con esos proyectos y que vaya todo muy bien con Vostok. Muchas gracias, José.